podría ser el espíritu de mentira, o también podría ser espíritus engañadores, sabiendo que en la primera carta de Pablo a Timoteo 4:1 la Biblia nos habla de espíritus engañadores. Y la historia que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 22, contiene una gran cantidad de detalles que nos muestran la guerra, nos muestran el conflicto espiritual en el cual nosotros nos encontramos. La palabra de Dios muestra en el primer capítulo del libro, en el capítulo 22 del primer libro de Reyes, que hubo un tiempo de paz entre los sirios e Israel, entre el verso 1 y el verso 4, pero al rey de Israel se le ocurre ir a recuperar una parte de la porción de la tierra que le correspondía a Israel y que se había encontrado en el poder de los enemigos durante algunos años. Pero el rey de Israel, que era Acab, uno de los reyes más malos, más perversos de la historia de Israel, busca la ayuda de Josafat y le pide que lo acompañe para ir a la guerra, y Josafat, de una manera insensata, acepta el ir a la guerra, el involucrarse en algo en lo cual no había una guianza de Dios, aunque posteriormente procuran obtener la guianza de Dios. En el verso 5 encontramos que el rey Josafat le pide al rey de Israel que consulten la palabra de Dios. Y aquí es donde quiero comenzar la meditación de la palabra, porque resulta que en el ambiente espiritual, donde hay una gran cantidad de confusión religiosa, es posible que la gente ande buscando la verdad de la revelación de Dios, la verdad de la voluntad de Dios, y a pesar de que la busquen, no encontrar la verdad, sino encontrar mentira. Aquí encontramos a dos reyes que están procurando escuchar la voz de Dios, buscar la guianza de Dios, están queriendo depender de Dios, pero la respuesta que reciben no viene de Dios, sino que viene de un espíritu de mentira. Aunque un elemento muy importante aquí es que la palabra de Dios nos muestra en el camino o en el resto de la historia que aquí Dios está obrando, y vamos a aprender incluso que Dios puede usar aún a los demonios para que sus propósitos se cumplan. Y si esos propósitos son traer juicio, Dios va a usar aún a los demonios. Pero Dios también puede usar a los enemigos para bendecir a la iglesia. Dios usó reyes incrédulos para bendecir a su pueblo. Pero el punto aquí es que estos consultan a Dios, pero no reciben una palabra de Dios. Y aquí es donde entra la confusión. Y esto tiene que clavar en nosotros una idea, marcar en nosotros un pensamiento. Es posible que esté buscando la guianza de Dios, pero que no la reciba. Y esto tiene que poner en nosotros una urgencia, un mayor interés, una mayor búsqueda para estar seguros de que estamos recibiendo la verdad, que estamos siendo guiados por Dios. Dice la palabra en el verso 5 que Josafat le dijo al rey de Israel, Josafat era el rey de Judá: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales les dijo: subo a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Es interesante que habían 400 hombres hablando de victoria, hablando de visión, hablando de la provisión, del respaldo de Dios, hablando del favor de Dios. Y yo casi siempre, en lo particular como pastor, conecto este pasaje de estos 400 profetas contra Micaías, con lo que es el ambiente espiritual del tiempo presente. Cientos de pastores predicando mentiras y pocos pastores predicando la verdad. Cientos de pastores engañando a multitudes, a miles de personas con doctrinas extrañas, con herejías, con enseñanzas contrarias a los principios de la palabra de Dios, y unos pocos pastores predicando la verdad, pero al mismo tiempo siendo rechazados. Vemos aquí entonces que hay 400 hombres hablando de victoria, hablando de bendición, hablando del respaldo de Dios, a un rey pecador, a un rey que no ha honrado a Dios. Y yo lo comparo
con pastores hablándole bendición, hablando victoria, hablando prosperidad a las iglesias que caminan en carnalidad, a los creyentes que no están caminando en el temor de Dios, santificándose, limpiándose. Pero los pastores están predicando mensajes de prosperidad, de éxito financiero. Los pastores están predicando mensajes de ánimo, predicando mensajes que hacen creerle al pueblo que todo está bien y que Dios está interesado en bendecirlos y levantarlos en todas las áreas, independientemente de su condición espiritual, de su falta de oración, de su temor a Dios, de su santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo comparo el ambiente que se desarrolla aquí con el tiempo presente, un tiempo de confusión, un tiempo donde los líderes están animando a la gente, hablándole de bendiciones, independientemente de que no vivan en el temor de Dios, y eso no es algo que se pueda sustentar correctamente en la palabra de Dios. Por otro lado, encontramos el detalle de que cuando el rey Josafat le pregunta al rey Acab si no hay nadie más a quien consultar. Vea, el rey Josafat, que era el rey de Judá, tenía un corazón para Dios. Él era el hijo del rey Asa, y este era un rey bueno, y era un rey temeroso de Dios. Y este rey tiene una inquietud en lo particular. Dice: ya escuché a 400 profetas, pero yo quisiera saber si hay alguno más. O sea que Josafat se siente inquieto en su interior. Aunque ha escuchado a 400 profetas hablando victoria, bendición, éxito y respaldo de Dios, él dice: ¿habrá todavía alguno más? ¿Quién va a querer oír a uno más después de oír a 400? Solamente alguien que esté inquieto por el Espíritu Santo. ¿Qué creyente será aquel que va a ir a la palabra a escudriñarla y que no va a estar conforme con lo que los pastores están predicando, sino solamente aquel que en su espíritu, por el Espíritu Santo, se siente inquieto y dice: esto me parece que no es palabra de Dios? Tengo que confirmar, tengo que estar seguro. Y esa es la actitud que tiene que haber en un verdadero creyente. Examinar la palabra, escudriñar la palabra. Y nosotros tenemos esa bendición ahora como un punto muy fuerte en el cual podemos apoyarnos. En este tiempo no había una palabra a la cual recurrir. Ahora tenemos la palabra profética, donde se nos dice las cosas que van a suceder, donde se nos muestra el tiempo en el que estamos viviendo. Así que estamos más bendecidos que en el tiempo del Antiguo Testamento, porque tenemos la palabra, pero también tenemos el Espíritu Santo. Ahora, este hombre inquietado por el Espíritu pregunta: ¿no hay uno más? Ya escuchó a 400. 400 están hablando victoria, bendición. Y yo me imagino a estos pastores predicando avivamiento, predicando que Dios va a hacer millonaria a la iglesia antes del arrebatamiento, y predicando tonteras y predicando cosas para hacer que la gente se emocione, se enfoque tras el dinero, tras el materialismo. Pero no están enfocados en la intercesión, no están enfocados en ganar almas, no están enfocados en mantenerse limpios mientras esperan a Cristo. Están predicando bendiciones materiales. Cientos de pastores están haciendo eso. ¿Y quién va a ser aquel que no se va a sentir conforme con ese mensaje? Aquel que tenga el Espíritu Santo y en su corazón diga: yo quiero tener una palabra que verdaderamente venga de parte de Dios. Y Josafat es esa clase de hombre en el Antiguo Testamento. Él quiere oír a alguien más. Pero el rey de Israel, que es un hombre pecador, revela al creyente carnal, revela a aquel que está acostumbrado, a aquel creyente, a aquel cristiano que va a la iglesia para que le hablen cosas buenas, para que le hablen de victoria, de bendición, de motivación, no para que lo reprendan por el pecado. Así que cuando el rey de Judá le pide al rey Acab que mande a traer a alguien más, el rey de Israel le dice: sí hay uno, pero este a mí no me gusta. Ese pastor no me gusta, porque de repente predica duro. Ese pastor de repente me reprende. De repente toca el pecado en el cual me encuentro y no me agrada. El rey de Israel representa al creyente carnal, al creyente que quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere ser exhortado, no quiere ser amonestado, no quiere ser corregido. Y claramente dice: es que no me gusta, lo aborrezco, dice. Es más, yo lo aborrezco, dice en el verso 8. Porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. ¿Y cómo se le va a profetizar bien a alguien que vive en el pecado?
¿Cómo se le puede hablar victoria? Dios quiere bendecirte, hermano, hermana. Dios quiere manifestar su poder en tu vida porque tú eres la niña de sus ojos. Y vienen bendiciones como la lluvia, como tormenta sobre tu vida. ¿Cómo se puede profetizar bendición sobre alguien que está caminando fuera de la voluntad de Dios? No es posible. Pero hay muchos creyentes representados en la vida de Josafat. Aborrecen a los que les hablan la verdad. Aborrecen a los que predican en contra de sus acciones. Aborrecen a los que los corrigen. Y entonces este rey claramente lo dice. Si una virtud tiene, que es honesto, ¿verdad? Yo lo aborrezco. En otras palabras, en buen salvadoreño, es que a mí me cae mal por la forma en que me habla. Porque de repente se mete en mi vida. Y de repente como que le han contado mi vida y se pone a predicar contra mí. Y por mí habla lo que dice. Me cae mal. Entonces el rey de Israel revela que él no quiere escuchar a nadie más. Pero Josafat sí está interesado. Josafat representa al creyente que tiene un anhelo, un deseo por recibir una palabra que venga de parte de Dios y que no está conforme con que multitudes hablen lo mismo, aunque esto sea victoria. En el verso 10 dice que el rey de Israel y el rey de Josafat están sentados, están listos para poder escuchar la palabra profética. Los 400 están ahí, continúan profetizando victoria, continúan profetizando éxito, y aparece uno que sobresale: Sedequías, hijo de Kenaana. Y este había ido más lejos, dice que se había hecho unos cuernos de hierro. Ya me imagino yo, había de seguro mandado a hacerse unos cuernos como que si eran un par de cuernos de toro grandes, pero eran de hierro. Ya me lo imagino haciendo el acto profético, se los ponía en la cabeza y le decía: rey de Israel, así dice Jehová. Mira, así dice Jehová, vas a acornear al rey de Siria y lo vas a acabar. Y ya me imagino a este hombre saltando y haciendo la demostración profética usando los cuernos de hierro. Y ahí estaba Micaías observando a Sedequías, viendo que estos se atrevían a hablar de parte de Dios. Y este es el problema, iglesia, que el pueblo, la iglesia, está en una condición donde los ministros pretenden hablar de parte de Dios y a ustedes les corresponde discernir quién es el que está hablando de parte de Dios. Ustedes son responsables de escudriñar la palabra. Ustedes son responsables de ser sensibles al Espíritu Santo. El ministro es levantado por Dios para enseñar, para instruir, pero el diablo también levanta falsos ministros. ¿Y quién tiene que discernir quién es un ministro de Dios y quién no? Es el pueblo. Porque tanto los ministros de Dios como los del diablo van a decir que están hablando de parte de Dios. Ahora, a través de la palabra nosotros encontramos claves. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Es parte del carácter de la vida de las personas. Para Dios el carácter, los frutos de vida de una persona son importantes. Yo voy a oír a una persona que tiene frutos. No voy a oír a alguien que habla de una manera presumida como espiritual, pero que su vida no está de acuerdo o acorde a la doctrina de la palabra de Dios. Voy a escuchar a gente que tiene frutos de vida cambiada, que tiene frutos del Espíritu, que se ve que hay una transformación, que se ve que hay una guianza del Espíritu Santo sobre su vida, no solamente porque dice que es un ministro. Así que aquí está el rey de Israel, aquí está el rey de Judá, aquí están los 400 profetas, y aquí está Sedequías, que no para de andar corriendo como que es el torito pinto. No para de andar saltando y de hablar victoria y de hablar éxito. Y en el verso 12 dice que todos los profetas profetizaban de la misma manera: sube a Ramot de Galaad y será prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Hablaban prosperidad, hablaban victoria. Un punto muy importante aquí, iglesia, es este: no crea todos los mensajes que hablan de prosperidad. No reciba ni se emocione
con aquellos mensajes que hablan de victoria, de éxito y de prosperidad, especialmente si usted sabe que usted no está dependiendo de Dios o caminando en el temor de Dios. Ahora, si usted está caminando en la voluntad de Dios, en el temor de Dios, sepa que usted es más que vencedor en Cristo. Pero que lo más probable que suceda es al revés, porque está escrito en la palabra que los que viven piadosamente tendrán persecución, pero en esa persecución Dios se va a manifestar. ¿Por qué como creyentes tenemos problemas? ¿Por qué tenemos dificultades? Porque hay un enemigo, hay un adversario, pero mayor es el que está con nosotros y en nosotros que el que está en el mundo. No podemos tomar como bíblico, como espiritual, un mensaje de victoria y de éxito sin temor a Dios. No se puede tomar como palabra profética un mensaje de éxito sobre una persona que está caminando en pecado. Y el rey Acab en esto se gana todas las estrellitas. El rey Acab en esto se ganó el primer lugar, porque dice la palabra que él de por sí era malo y la mujer todavía le ayudaba a ser más malvado. Hizo cosas terribles. Acab sobresale en la historia de Israel, pero a él le gusta escuchar palabras de bendición, a él le gusta escuchar palabras de victoria. Pero ya Dios había decretado juicio, ya Dios había determinado cortarlo, y aquí es donde van a intervenir los demonios, como podemos verlo más adelante. La palabra de Dios nos muestra en el verso 13 que después de que los profetas están hablando de victoria, hablando de éxito, el hombre de Dios, el verdadero profeta, es traído delante del rey, pero es coaccionado, es presionado por el siervo del rey que lo fue a traer, y le dice, mira, le dice, fíjese cómo trata de convencerlo en el camino. Al rey le están hablando victoria, le están hablando bendición, así que cuidadito con lo que vas a hablar. Todos están hablando de éxito, todos están diciéndole que suba a la batalla y que Jehová va a entregarle a este pueblo y que el Señor lo va a prosperar. Así que tened cuidado, haz que tus palabras sean alineadas con lo que el rey está recibiendo. Esto me suena a mí a ser invitado a una iglesia y que me digan, pastor, pero no vaya a predicar sobre el pecado, oye. Mire, no vaya a predicar sobre los divorciados, ni mucho menos vaya a hablar de adulterio, pastor. Ni de los ladrones, ni de los mentirosos, ni de las viejas chambrosas que están aquí en medio de la iglesia. Me invitan y me dicen, pastor, no toque nada de pecado, solo toque cosas bonitas. Así, ánimo, así, una palabra motivadora, una palabra así de que le levante a la gente la gana de venir a la iglesia, que le den ganas de ofrendar abundantemente, pastor. Pero no vaya a tocar nada de pecado, ni se le vaya a ocurrir la palabra arrepentimiento, pastor. No, hable cosas bonitas, hable cosas agradables, para que lo podamos invitar otra vez, pastor. Porque si no, si ya no lo invitamos, usted ya va a saber por qué. Entonces yo veo aquí cómo tratan de coaccionar al profeta Micaías. Dice el verso 13, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le dice, mira, le dice, las palabras de los profetas a una voz, o sea, por decisión unánime. No habían unos cuantos en contra, no, los 400 decían lo mismo. A una voz le anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Pero me gusta lo que dice el profeta. Y Micaías responde, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Porque Micaías revela el carácter que también el apóstol Pablo tiene, hermano. El apóstol Pablo sabe que servir a los hombres es una forma de servir a Dios, y él está dispuesto a gastarse lo que tiene y a gastarse él mismo por amor de las personas. Pero llega a un punto donde él dice, si yo procuro agradar a los hombres, ya no soy siervo de Dios. Hay que tener una separación bien clara como ministros. Una cosa es servir a la gente, y a través del servicio de la gente estamos sirviendo a Dios porque es el pueblo de Dios. Pero otra cosa es querer agradar a la gente. Otra cosa es hacer las cosas para que el pueblo no se vaya, para que el pueblo no se ofenda. Otra cosa es chinear el pecado, tolerar el pecado, ignorar las cosas que hay que corregir. Eso es otra cosa totalmente diferente. Y entonces Micaías revela el carácter que tiene que tener un verdadero hombre de Dios.
voy a hablar lo que Dios me diga que hable. Y en eso tenemos una gran responsabilidad como ministros, todo predicador, todo pastor. Hablar lo que Dios quiere que hablamos, no lo que mi carne quiere hablar. Porque podemos caer en ese pecado de que sí hay una sentencia, hay una inclinación carnal en la mente vana de predicar con dureza, pero en la propia capacidad humana y por lo que se sabe. Pero por el otro lado, el no querer tocar nada que tenga que ver con corregir la vida de las personas o confrontar a las personas para dejarlas en su pecado y entonces traer mensajes de ánimo, de expectativas, de cosas buenas, sin tocar aquellas áreas que tienen que ser corregidas. Pero eso no lo hará ningún verdadero hombre de Dios. El hombre de Dios va a hablar lo que Dios quiera que diga. Así que vienen al rey y el rey le pregunta que si puede subir. Ya tiene 400 diciendo sube, sube. Y el otro, el Kenanías, no ha parado de andar saltando como becerro. Sedequías anda saltando con los cachos de hierro. Pero ahora le preguntan al profeta verdadero. Y aquí lo que usa él es la ironía. Subimos, le dice. Y es como que el profeta Micaías piense, ya consultaron a 400, les han creído, han aceptado eso como la palabra de verdad. ¿Y por qué me preguntan a mí si no van a creerme? Y entonces él de una manera irónica le dice, suban, que Dios les va a dar la victoria. Eso representa a un pastor que después de que ya identifica a las personas que están hablando de bendiciones, de lo material, que están hablando de éxito, de grandezas, de vanidades, de cosas terrenales y están viviendo en carnalidad, todavía le vienen a preguntar su consejo. Y entonces de una manera irónica puede decirle, no, usted siga sirviendo a Dios como lo hace y ay, que Dios lo prospere, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Pero es como por no dejar de decirle lo que los demás le están diciendo que ya creyó, porque al final no quiere oír otra cosa. Porque esto sucede muchas veces. La gente anda buscando confirmación de lo que quieren oír. No andan buscando dirección de Dios. Quieren oír que se repita una y otra vez lo que quieren oír. Pero hermanos, muchas veces lo que nosotros queremos oír no es lo que necesitamos oír. Y Dios sí sabe lo que necesitamos oír. Y cada vez que usted se reúne en este lugar, usted debería tener una oración. Y es, Señor, háblame. Quiero escucharte. Háblame y dime lo que necesito oír. No lo que usted quiera oír. Porque ¿cuánto no le gustaría, hermano, que el 2019, un año de sobreabundancia, y el Señor dice que como torrente lo va a inundar y que donde usted menos... Ay, hermano, ay, hasta así eso. ¿A quién no le gusta eso, hermano? Se hasta saltaría, bendito el Señor que escuchó mi oración, y en pecado, sin orar, sin buscar de Dios, sin leer la palabra. Pero la palabra lo que dice que es bienaventurado el que medita en la palabra de día y de noche. La palabra lo que dice es que tiene éxito el que hace conforme a lo que está escrito, no el que recibe una palabra profética de bendición. No. Entonces hay que entender y ubicarnos que esto es un asunto de relación con Dios. Y en la relación con Dios, Él va a ser mi pastor, Él va a ser mi proveedor, Él va a ser mi ayudador, Él va a ser mi escudo si habito bajo el abrigo del Altísimo. Es un asunto de relación. No es un asunto de revelación, sino relación. El rey Acab no tenía relación con Dios, pero quería la bendición de Jehová y estaba contento que iba a tener victoria. Así que aparece Micaías, el hombre verdadero, el profeta de Dios, y de una manera irónica le dice, subiles, Dios te va a dar la victoria. Pero ahora le exigen que diga la verdad en el nombre de Jehová. Esta es otra oración que usted puede hacer. Mire. Padre, en el nombre de Jesús, que el pastor hable la verdad aunque me duela. Que el pastor predique la verdad, Señor. Y usted sale de aquí sanado, sale de aquí restaurado, corregido, con alineado y balanceo. ¿Qué le parece? Espiritualmente hablando. Pero usted espera que Dios le hable, que Dios dirija su vida, que Dios ministre su vida, que Dios lo haga para la gloria de su nombre y para la bendición suya.
Entonces ahora el profeta habla la verdad y él dice: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: no, ya te lo había dicho, si este pastor es leñero, no hay que invitarlo. Si este solo a tirar piedras viene, si este de repente quizás enojado con la señora y con nosotros se viene de quitar. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. El rey Acabe está enojado porque este hombre está hablando acerca de derrota. Mire, probablemente nosotros no alcanzamos a captarlo, pero lo va a hacer en este momento. Cuando el profeta le dice a Acab: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, lo que el profeta le está diciendo al rey es: yo vi a todo el ejército esparcido, dispersados, huyendo, sin dirección, y no tenían pastor. Y pastor es una palabra que se aplica al rey. Pastor no es una palabra que se ocupa únicamente el que cuida el rebaño, sino a los líderes. Se ocupaba para los reyes, se ocupaba para cualquier líder que Dios levantaba y colocaba en autoridad. Entonces, cuando el profeta dice que él ve al pueblo esparcido como ovejas que no tienen pastor, lo que está diciendo es que Acab no está en la película. No hay pastor ahí, no hay rey. Y luego más claro dice: Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Lo que está diciendo es: no hay rey, no hay cabeza, solo hay pueblo sin dirección, no hay líder. Lo que está diciendo de una manera escondida el profeta de Dios es que el rey iba a morir. Y entonces el rey lo entiende y se da cuenta que Micaías está profetizando derrota, pero también está profetizando que no hay señor, que no hay pastor, que él ha sido removido del escenario. Y por eso él se enoja. Él no considera en ningún momento su relación con Dios, su falta de temor a Dios, al Dios de Israel. No, a él lo que le interesa es la victoria. En este punto, Acab se parece a Saúl. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra. Cuando Saúl pecó y Samuel lo reprendió, Saúl fue bien ligero con su pecado y le dijo: sí, mira, yo he pecado, pero honrame delante del pueblo. Muchas veces venimos delante de Dios de esa manera: sí, Señor, yo he pecado, pero bendíceme, Padre. Y no hay arrepentimiento, no hay una búsqueda de Dios, no hay un corazón cambiado, no hay una actitud de poder caminar en el temor de Dios, un cambio de vida, un cambio de dirección. Sino: sí, yo he pecado, sí, así soy, y yo así soy donde sea, pero bendíceme, Señor, porque por lo menos soy sincero. La Biblia no dice que los sinceros pecadores van a ser bendecidos, dice que los pecadores arrepentidos van a ser bendecidos. Amén. Entonces vemos a este rey que, aunque recibe una palabra que confronta su condición, él se enoja, él se molesta por esto, y él simplemente se enfoca en la vida del profeta en lugar de enfocarse en su propia vida. Y este es otro error, iglesia. Mucha gente se enfoca en el predicador, se enfoca en la manera que predica, se enfoca en lo que predica, cuando usted tiene que enfocarse en su propia vida y su relación con Dios. Porque este fue el fracaso de Acab. A él no le gustó lo que le dijeron. Él aborrecía al mensajero. Y por cierto, es un principio espiritual. Cuando usted no recibe al mensajero, usted no recibe el mensaje. Cuando usted no confía, no aprecia, no quiere, no le cae bien el mensajero, ya usted se predispuso y usted no va a recibir el mensaje. Pero lo que importa no es la clase de persona que sea el mensajero en relación con usted. Lo que importa no es si es un mensaje agradable o un mensaje duro con respecto a usted. Lo que importa es si contiene la palabra de Dios para su vida, si es lo que Dios está enviándole a decir, si es lo que Dios quiere que usted reciba. Y cuando usted actúa de esa manera, usted se coloca en el punto exacto donde Dios va a poder obrar para traer la victoria y bendecir su vida. Así que el rey está mal
No solamente porque vive en pecado, sino porque rechaza al único que le puede hablar de parte de Dios. Y porque cuando le habla de parte de Dios, no lo recibe. Mire, 3 pecados de acá. No solamente está en pecado, adorando ídolos, con su corazón desviado tras las vanidades, sino que rechaza al hombre de Dios. Y no solamente eso, sino que cuando recibe la palabra de Dios, rechaza la palabra porque no le gusta. Muchos creyentes actúan de esa manera. Hoy no me gustó lo que predicó el pastor. Hoy estuvo duro. En todas partes, no solo acá. La iglesia puede ser confrontada muchas veces, la iglesia es retada, la iglesia es amonestada a un cambio, y la gente, en lugar de enfocarse en que esto puede ayudarle en su relación con Dios, en su comunión con Dios, se enfocan en la relación personal con el pastor y dicen, es que a saber qué le pasa. Hoy sí que realmente no estaba ungido el pastor. Pero cuando el pastor habla de amor, de paz, de bendiciones, ahí hoy sí estuvo precioso el culto, ¿verdad? Bonito estuvo el culto, dice. Si hasta en las alabanzas se sintió, dicen, ¿verdad? Y la palabra fue buena. La palabra puede ser buena, igual que la medicina, que aunque es amarga, va a producir efectos positivos en su vida. La palabra puede ser buena, al igual que el bisturí, que usado correctamente va a servir para generar una operación ahí que va a traer sanidad a su vida. Y la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Puede dar vida, pero también puede traer muerte a nuestra carnalidad. Qué bueno, hermano, que la palabra es para matar nuestra carne. Y nuestra carne es la que se resiente. Nuestra carne es la que se levanta muchas veces contra la revelación de parte de Dios. Vemos entonces a través de este último pasaje que los hombres de Dios son presionados por las multitudes. A veces la iglesia, lo digo por la experiencia con pastores amigos, a veces la iglesia es la que presiona al pastor. Pastor, fíjese que hemos platicado con unos hermanos y estábamos compartiendo, ¿verdad? De que quizás debería de predicar sobre esto, esto y esto. Y la iglesia quiere presionar al pastor para decirle sobre qué predicar. ¿Pero qué tiene que predicar el pastor? Lo que Dios quiere que hable. A veces son los ministros, el ambiente. Y la iglesia o los creyentes de una manera aislada vienen al pastor. Pastor, pero ¿y por qué nosotros no ponemos arbolito? Si 400 ponen arbolito y usted no. Y entonces vienen y nos comparan. Y se hace una presión sobre el pastor, sobre la forma de vida, sobre la vestimenta. Es que muy religiosos, pastor. Es que mire, en tal iglesia, mire qué bonitas se ven las niñas con la falda rajada, los vestidos así bien ajustados. Mira qué bonitas las niñas. Y todo el mundo, mira, una gran alegría, lucecitas por todos lados, un gran musicón. Y así, mire, oscuro, oscuro. Y viera qué bonito, pastor. 400 pastores haciendo lo mismo y solo uno de cuadrado, de religioso, predicando a Cristo, predicando la cruz, predicando la negación, predicando vivir sin mancha en esta generación perversa y maligna. 400 predicando un montón de cosas y solo uno ahí de cuadrado. Ya está pensando, Señor, háblame. ¿Será que me paso al lado de los 400 o me sigo quedando aquí? 400 haciendo un gran relajo a la hora del culto, con toda clase de música, saltando, revolcándose, y solo un cuadrado con el culto verdadero. Que hay que escoger la música, que en primera persona, en tiempo presente y para reconocer la gloria de Dios. Y 400 hermanos hablando que danzan en el río, que saltan en el río, que se bañan en el río. Entonces la corriente es bien fuerte. Y el pastor está ahí presionado por los 400 profetas y presionado por la audiencia que en este punto representa al rey, que lo aborrece. Pero aquel que ha determinado que lo que va a hacer es agradar a Dios, no le importará desagradar a los hombres, si de esa manera va a cumplir su ministerio. Porque tampoco se trata de ser bien pedrada y caer mal solo porque sí, ¿verdad? Es que yo así soy, yo así predico. Aunque hay algunos pastores que así los aman. Hay unos cuantos aquí en el país que predican de agarrotazo limpio. Y ahí va el montón de ovejitas cada vez que se reúnen. Y el pastor va a estar en tal parte. Allá está el montón de gente. Y aquí no se desaparecen en diciembre, en Semana Santa, en agosto, en abril, en septiembre. A cada rato se desaparecen. Que el Señor le hable a alguien esta mañana.
En el verso 19 se nos muestra qué es lo que sucedió en el conflicto espiritual. Después de haber advertido al rey sobre la derrota y sobre la pérdida de su vida, el profeta se siente como confrontado por la actitud del rey de Israel, que ha dicho o se ha expresado delante del rey de Judá: no te había dicho pues que este no profetiza cosas buenas, si este solo cosas malas habla. Entonces el profeta se ve en la necesidad de aclarar cuál es su posición, y entonces él dice: escucha pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. El verdadero hombre de Dios aprende a estar en la presencia de Dios para oír la voz de Dios y para poder ver lo que Dios ha revelado que va a suceder. El falso profeta inventa de su corazón. El falso profeta tiene como propósito agradar a la gente. No importa que no sea un mensaje de Dios, lo que importa es agradar a la gente. Y en ese sentido hay muchos mercaderes. Gente que llega, predica en una iglesia, gente que está predicando en las iglesias solo para mover las emociones, solo para que la gente se sienta bien, solo para que la gente esté animada, para que la gente disfrute de un buen momento, de un buen show, y para que la gente pueda soltar su dinero. Pero ese no es el llamado de Dios para los verdaderos profetas o ministros. Muchas veces, y es la parte más dura, es confrontación. Yo he mencionado de que, habiendo trabajado como parte de mis responsabilidades como jefe de personal, bonito decirle a la gente: mire, lo espero mañana porque vamos a firmar contrato. Pero qué feo ir donde alguien para ir a despedirlo. Es que fíjese que le quiero decir algo. Siéntese. ¿Quiere agüita? Es que lo que sucede es que me han informado y me han dicho, y yo tengo la responsabilidad de hacerle saber que su contrato se acabó. Eso es de lo más terrible, despedir gente. Y en la iglesia lo más terrible: venga para acá, venga Manoli, siéntese Manoli, vamos a platicar, Manoli. Venga mamita. Eso es duro, man. Eso cuesta. Por eso es que los he dejado en paz a muchos de ustedes. No crea que porque pienso que las cosas están bien, sino porque es difícil, es duro, es desagradable, hermano. Sobre todo cuando viene alguien y me dice: es que en mi vida personal no se meta. O como me dijo a mí un hermano hace años: es que a mis amigos yo los puedo escoger, me dijo. O como me dijo otro señor, que era otro hermano, que fue una persona que fue miembro de la iglesia durante un tiempo: es que yo no pensé que era obligación ir a la iglesia todo el tiempo, man. Nosotros animándolo para que viniera, para que no dejara de congregarse. ¿Y qué obligación? Pues me dijo. Y se quedó: no, yo solamente pasaba por aquí para saludarlo, ¿verdad? El profeta tiene que hablar de su experiencia y de su comunión con Dios, y le dice: yo vi a Jehová sentado en su trono. Yo tuve una revelación de cómo suceden las cosas. Y Jehová dijo: ¿quién va a inducir? ¿Quién va a mover? ¿Quién va a causar que Acab tome la iniciativa o la acción de subir para que caiga en Ramot de Galaad? Es Dios quien había determinado el juicio. Es Dios quien había determinado cortar al rey. Dios no había determinado bendecir al rey porque era un rey pecador. Dios había determinado cortarlo. Pero el rey quería oír bendición. Esto representa a muchos creyentes. La palabra que hay para muchos creyentes por su condición de vida, de frialdad, es: así dice el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, el Señor te va a vomitar de su boca. Pero la palabra que estos creyentes quieren oír es: he aquí vengo, dice el Señor, para inundarte de paz. Y voy a poner en tu mano izquierda y en tu derecha abundancia. Y vas a ser un canal el cual yo voy a usar para mi gloria. No, lo que necesita oír es que es un tibio y que necesita cambiar y volverse a Dios. Porque hay cosas que han muerto y hay otras cosas que están muriendo espiritualmente. No necesita una palabra de ciencia de que hoy le van a dar doble aguinaldo. No.
Necesito una palabra de confrontación. Así dice el Señor: estás caminando lejos de mí y yo estoy esperando que te acerques, porque yo me acerco a los que se acercan. Está necesitando una palabra que lo confronte, no una palabra que lo haga seguir en su carnalidad esperando victoria. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que ubicarse y establecerse, hermano. Dios había determinado cortar al rey. Dios no había determinado bendecir al rey. Y aquí dice la palabra que estaba todo el ejército de los cielos junto al Señor. Y cuando Dios pregunta quién va a inducir a Acab, uno decía de una manera, otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Me llama la atención, y tenemos que entender esto en la guerra espiritual. Dios puede usar al diablo para sus propósitos. Dios puede usar a los demonios para sus propósitos. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero también dice que a Él están sujetos todos los principados y potestades y todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Eso significa que no hay nada que esté fuera de su control o de su autoridad. Dios puede usar a su jefe impío para bendecirlo. Créalo. Dios puede usar a su vecino impío, incrédulo, para hacer un canal de bendición para su vida. Dios lo ha hecho a través de la Biblia. Dios levantó a Ciro. Dios levantó hombres a los que llamó mi siervo. Al rey de Babilonia lo consideró su siervo, porque Dios se sirve de quien Él quiere, porque en su mano está el corazón del rey, y a lo que Él quiere lo inclina. Y eso es bueno, porque nos revela la autoridad que Dios tiene. Entonces vemos acá que este espíritu le dice: yo voy a ser espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Son los profetas del rey, no son los profetas de Dios. Micaías es el profeta de Jehová, pero los 400 son los profetas del rey. Es como gente, hermano, que se rodea en un círculo religioso de ciertas personas que le oren, que le profeticen. Eso se da mucho aquí en el ambiente del mercado. Tienen su grupito de gente, es que le llegan a orar. Hazme oración. Le llegan a orar, le llegan a profetizar. Se rodea de un círculo para que lo cubran, para que le hablen de victoria, para que le hablen de bendición, para que le hablen del favor de Dios. Y solamente escucha a ellos, pero no va a escuchar una palabra de corrección como esta. Dios ha decretado el mal acerca de ti, y los que te están aconsejando están hablando por causa de un espíritu de mentira. Mire, hermano, en este punto de la historia resulta algo interesante. Si el rey Acab hubiera creído, no hubiera subido. Pero como le creyó a los 400 profetas suyos y no le creyó al profeta de Jehová, subió y manda al profeta a que lo metan prácticamente en la cárcel. Ahí denle un azucore francés y una su botellita de agua. Manténganlo con pan de angustia hasta que vuelva. Si es que volver, le dice el profeta, porque yo ya vi lo que va a pasar. Mire, hermano, cuando usted llega a tener discernimiento, cuando usted conoce a Dios, cuando usted conoce la palabra de Dios y cuando usted ha oído a Dios, usted sabe qué es lo que va a suceder y usted no va a ser engañado. Así que el profeta bien tranquilamente le dice: ok, yo solito puedo ir, no me empuje. Si es que volvés, Dios no ha hablado por mí, pero él ya sabe que él está hablando de parte de Dios. Uno sabe cuando está hablando de parte de Dios, y estoy hablando por mí. Uno sabe cuando está hablando en su carne, estoy hablando por mí. Uno sabe cuando está hablando porque otra persona le puso palabras en su boca. Uno sabe, y lo estoy hablando por mí. El profeta sabe lo que ha visto. El profeta sabe lo que sabe. El profeta tiene revelación de parte de Dios. Y con profeta entendamos el hombre de Dios que tiene el Espíritu Santo.
Y apliquemos esto en el tiempo presente. Una de las grandes dificultades del Antiguo Testamento era que el Espíritu Santo no había sido derramado. Entonces, ¿quiénes tenían el Espíritu Santo? Solo los profetas para poder hablar al pueblo. ¿Quiénes más tenían el Espíritu Santo? Los que Dios levantaba como líderes, como Sansón o como Jefté, los que Dios levantaba como sacerdotes. Eran escogidas las personas que tenían el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo en nuestro tiempo? Él los guiará a toda la verdad. Jesús dijo que el Espíritu Santo puede guiarnos hacia toda la verdad. Entonces es importante que tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe y tenemos la palabra de Dios. Pero podemos cometer dos pecados: ser insensibles a la voz del Espíritu Santo y no leer la palabra. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de creyentes. Tienen la palabra pero no la leen, no se deleitan en ella, hasta que llegue el próximo domingo, hasta que llegue el siguiente día de ir a la iglesia. No hay un anhelo por la palabra, no hay un meditar en la palabra. Pero luego también pueden tener el Espíritu Santo, pero no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. No han discernido cuál es la voz de Dios en su interior. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, a diferencia del Antiguo Testamento, nosotros tenemos dos ventajas: tenemos la palabra y tenemos el Espíritu. Aquí no. Aquí el profeta está hablando en contra de 400 y todavía tiene a un rey que no le cree a él. Y vemos que el rey rechaza la amonestación. El pecador no escucha la amonestación. Hay un espíritu de mentira que se está moviendo sobre 400 hombres. Y esto es simbólico. Hay hombres de Dios predicando la palabra de verdad, pero hay falsos ministros de Dios predicando mentiras. Y el pueblo escucha a los falsos ministros y escucha a los hombres de Dios. Y el pueblo tiene que discernir cómo, por la palabra y por el Espíritu Santo, quién está hablando de parte de Dios. O sea que en otras palabras hay una responsabilidad suya, hermano. Dios no quiere que usted sea engañado y por eso le ha dado el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Dios no quiere que usted sea engañado y por eso ha dejado la palabra escrita accesible para usted. Usted puede crecer en el conocimiento de la palabra de una manera personal dependiendo de la guianza del Espíritu Santo. Juan enseña sobre esto. Juan dice: y la unción que permanece en ustedes les enseña. Ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe. La unción les enseña todas las cosas. Juan está diciendo: vivimos en una dispensación donde el que es ignorante es porque quiere seguir en ignorancia. Porque los recursos ya fueron provistos por Dios. La revelación escrita y el Espíritu Santo que inspiró la palabra escrita y que nos revela o nos da el entendimiento de qué fue lo que quiso escribir. Porque la palabra fue escrita por inspiración divina y la palabra es entendida por la inspiración divina. Él es el que puso en código los símbolos, la figura, la metáfora, todas aquellas cosas que son un poco difíciles de entender. El mismo Espíritu que codificó la palabra es el que la decodifica para aquellos que buscan a Dios en oración y le dicen: dame entendimiento, alumbra mis ojos, abre mis oídos, quiero verte. Y Dios se va a revelar. Así que es una responsabilidad personal. Verso 24: se acerca Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo: ¿por dónde se fue el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Mire, hermano, puso los cachos a un lado, pero con los cachos puestos, lo que de verdad tenía, se fue a golpear al profeta. Y mire el reclamo: ¿por dónde se salió el Espíritu? Le dijo, de Jehová para irse hacia ti. ¿Por dónde? O sea, es un reclamo, es una confrontación, y usted ubíquese ahí. El rey era un pecador, no aceptaba la palabra del verdadero profeta, aceptaba la palabra de mentira, porque él estaba en pecado. Pero ahí tenían que haber más servidores del rey, tenía que haber más gente, oficiales. ¿Y a quién le podían creer estos oficiales? ¿A Micaías? ¿O le tenían que creer a Sedequías? Un conflicto en la palabra.
Y esto es lo que a la iglesia, al creyente, a usted le pasa. ¿Y a quién le creo, pues? ¿Al pastor que no deja de ser cuadrado o a aquel otro que ya me está convenciendo? Es que como que aquel tiene como que más bases en la palabra, ¿verdad? Es que como que ahí hay más libertad. Es que como que ya se ve más gozo, una iglesia así más viva, mientras que nosotros en vez de para adelante, para atrás. Y se le olvida que es angosto el camino de la vida eterna. Y se le olvida que es estrecha la puerta. Y se le olvida que el evangelio no es un mensaje popular. Cuesta, hermanos, permanecer 21 años. ¿Cuántos lo saben? Cuesta permanecer y seguir esperando a Cristo. Pero es fácil cuando usted mira los años como años en los cuales la gracia y la misericordia de Dios se han manifestado. Yo no veo lo que ha costado ni las dificultades. Yo veo el favor de Dios todos estos años. Yo veo la misericordia de Dios. Yo veo las bendiciones de Dios. ¿Y usted? Espero que no esté contando las dificultades, las adversidades, sino que esté contando las misericordias de Dios sobre su vida. Que esté contando que Él lo ha coronado de favores y de misericordia, que Él lo ha rodeado de bendiciones inmerecidas. Al menos esa es mi experiencia. Yo he sido bendecido sin merecerlo. Micaías le responde: tú lo vas a ver en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. En otras palabras, el profeta le hace ver a este falso profeta que va a quedar humillado y que va a tener que andar huyendo cuando se ejecute la sentencia que Dios ha determinado. Ahora vemos aquí en la palabra que hay una comparación o una contraposición. El Espíritu de Jehová es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad habla contrario a lo que habla el espíritu de mentira. El espíritu de mentira habla bendición sobre el pecado. El espíritu de verdad llama al arrepentimiento al pecador. El espíritu de mentira habla de éxito y de bendiciones independientemente de Dios. El espíritu de verdad habla de juicio, porque la paga del pecado es muerte. Y vemos aquí que el profeta, el hombre de Dios, padece injusticias por causa de su compromiso. Y luego la historia de la muerte del rey. Interesante que en la astucia el rey Acab hace un trato con Josafat, y Josafat representa al cristiano así un poquito ingenuo. Mire el trato que hace. Estamos listos para la guerra, le dice Acab a Josafat. Listos, le dice. La caballería, los soldados, listos. Vámonos. Momento, le dice el rey Acab. Yo me voy a quitar mis ropas reales. Vos sí andás con tus ropas de rey, pero yo me voy a vestir como soldado. Yo no voy a estar vestido con mis ropas reales, y yo voy a ir a darme, pero con todo. ¿Sabe qué es lo que quería hacer él? Esconderse. Lo que el rey Acab quería hacer era no identificarse en su posición, porque como ya habían dicho que el rey se iba a morir, él dijo: si me disfrazo, no voy a morir. Eso es como el pecador que se esconde para que no lo vea. Y entonces el rey Acab se quiere disfrazar, o se disfraza, mejor dicho. Se quita la ropa. Y el ingenuo de Josafat, que representa a algunos creyentes que yo conozco, sí, está bueno, dice: va. Y se va. Josafat se va con su ropa. Pero hermanos, así como para Dios es lo mismo dar la victoria con pocos o con muchos, también para Dios es lo mismo establecer su juicio de una manera abierta y pública o de una manera secreta. Y nadie se puede escapar de los designios de Dios, porque Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Entonces, a pesar de que el rey se disfraza y atacan al rey de Judá, atacan a Josafat, este libro nos habla acerca de que el rey fue atacado, Josafat fue atacado, y que él gritó, es lo único que dice. Pero en el segundo libro de Crónicas 18:31, lo que dice es que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Le rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él.
Así que aunque usted sea ingenuo y tome algunas decisiones junto a los impíos y se asocie para hacer ciertas negociaciones con gente que no convenía, si usted clama a Dios, Dios va a tener misericordia de usted, porque usted tiene una relación con Dios. Y Dios va a traer la bendición sobre los que le temen, y Dios va a ejecutar su juicio sobre los que no le temen. Así que allá dice que el rey gritó, pero en este texto dice que él clamó a Dios. ¿Qué podemos aprender? Hay que clamar a Dios cuando estamos en angustia, iglesia. Hay que clamar a Dios. Y Él ha dicho que Él va a respondernos. El rey clama. Y cuando clama, Dios los aparta. Dios libra al rey. Pero ¿qué sucede a continuación en el verso 34 de nuevo? Y un hombre dispara su arco a la aventura. Qué tremendo, hermano. La sentencia de Dios era: lo que yo quiero es que el rey vaya contra Galaad, porque allí lo voy a cortar. Es lo único que quiero. Y en la batalla va a caer. Aunque el rey está disfrazado como soldado y nadie lo está atacando, y a quien han atacado es al rey Josafat, y Dios lo libra, una flecha es lanzada sin rumbo, sin dirección, y se le va a meter al rey en las costuras de la armadura. Una flecha guiada por Dios. Una flecha guiada por Dios. Algo similar como lo que sucedió cuando David venció a Goliat. Una sola pedrada. David hizo su parte, ¿verdad? Escogió las piedras lisas. Usted tiene que hacer su parte, pero la mayor parte siempre la hace Dios. Si usted no tiene piedras, ¿con qué piedra le va a pegar al gigante? ¿Ah? Pero cuando tiene las piedras, la puntería la da Dios. Así dice la palabra: Él alista mis manos para la batalla. ¿Ah? Él es el que me hace entesar el arco. Así dice, hermano Isaú de la policía: yo al Señor le digo, dame pulso, papá, dame pulso. Él es el que lo prepara para la batalla, hermano. Entonces, de una manera similar, como esa flecha fue lanzada, y a saber qué curva, ángulo de caída, distancia, y hasta busca cuando el rey levanta la mano, porque dice que fue entre las costuras, se le mete y comienza a sangrar, y el hombre se muere, porque había sido decretado de parte de Dios que había juicio sobre él. Y aunque la gente hablaba de victoria, lo que venía de parte de Dios es juicio. Y cuando aplicamos esta palabra en nuestra vida, tenemos que pensar: ¿será que por mi desobediencia, no es que la mano de Jehová se ha apartado, sino que el pecado ha hecho una separación? Entonces Dios me está llamando al arrepentimiento y yo no estoy oyendo. Dios quiere mi conversión verdadera, genuina, una entrega, una sinceridad de corazón. Y yo lo que quiero son sus bendiciones, y que Dios se manifieste a favor mío en su misericordia y en su gracia. Porque de todas maneras, Él ya sabe, la carne es débil, el diablo es astuto y el mundo es bueno. Entonces nosotros nos colocamos en una posición en la cual no caminamos según los principios de Dios, y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios ya había determinado que el que iba a morir, el rey Acab, no iba a morir el rey Josafat. Así que Dios libró a Josafat. Pero el rey Acab tuvo que morir, porque con Dios disfrazarse no funciona. Disfrazarse funciona con los hombres, pero no funciona con Dios. Entonces, en base a toda esta historia, quiero concluir haciendo una aplicación acerca de quiénes son, según la Biblia, los que pueden ser engañados. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Compartía con los hombres el día jueves acerca de la amonestación que hay en la palabra sobre: y engañará, si fuere posible, los escogidos. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. El grupo se reduce grandemente. Pero luego, de los escogidos, todavía pueden ser engañados, y se reduce todavía más el grupo. Ahora, ¿quiénes son los que van a ser engañados? Según la Biblia, tengo algunos ejemplos aquí, algunos grupos acá. El primer grupo lo conforman los que no tienen el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6 dice: nosotros somos de Dios,
El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que no tienen el Espíritu Santo, los que no tienen el espíritu de verdad van a ser engañados. Los que no tienen la guianza del Espíritu, pues, los que no han nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo tiene la guianza por el Espíritu aún para entender la palabra. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo recibí a Cristo, yo comencé a entender la palabra de Dios. Y ese es un efecto que tiene que suceder en la vida de cualquier persona que se convierte al Señor. Ahora la Biblia tiene sentido. Y comienza a leerla y comienza a entenderla. De modo que si usted tiene años de estar en la iglesia y no entiende la palabra, quizás debe de examinar si tiene que nacer de nuevo. Porque lo digo en serio, es por el Espíritu que podemos entender la palabra. Si alguien dice ser creyente, pero no entiende la Biblia, ni tiene una inquietud o una inclinación por amar la palabra, algo tiene que examinar en su vida. Porque Dios por su Espíritu nos da entendimiento. Y es por el Espíritu que nos da la guianza. Entonces, ¿quiénes son las personas más fáciles de ser engañadas por el diablo? Los que no tienen el Espíritu Santo. Pero luego, pueden haber personas que tienen el Espíritu Santo y nos lleva al segundo grupo, pero son niños, son inmaduros. Efesios capítulo 4, verso 4. ¿Quiénes son los que pueden ser engañados? Los que teniendo el Espíritu Santo son inmaduros, no tienen mucho conocimiento de la palabra. Y por eso en Efesios capítulo 4, verso 14, leemos que nosotros ya no deberíamos de ser niños fluctuantes a través de la administración de los dones del ministerio, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mire, el apóstol Pablo habla acerca de vientos doctrinales. Y eso es una gran realidad actualmente. Vientos de doctrina de todo tipo. A usted eso que no le preocupe. Usted ponga su mirada en Cristo, su muerte, su resurrección y su venida. Y no esté por ahí, hermano, escuchando supuestas revelaciones de los nuevos apóstoles y escuchando nuevas revelaciones de gente que presume de maestros y que están derrumbando los aspectos fundamentales del evangelio. Entonces pueden haber personas que tienen el Espíritu, porque aquí entendamos una cosa es nacer de nuevo, otra cosa es ser bautizado con el Espíritu. Cuando usted nace de nuevo, usted se une al Señor. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo, que es una experiencia para todos, pero que no todos van a recibir por diferentes razones, es una experiencia que lo que hace es capacitar para el mundo espiritual. Pero el que ha nacido de Dios está unido al Señor y puede ser guiado y puede recibir la revelación de la palabra. Pero si esta persona no crece y se queda en una condición de infante espiritualmente, entonces puede ser engañado. Dice verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres que están ocupando con astucia artimañas del error, están predicando cosas equivocadas. ¿Y quiénes son los que son movidos? Los niños fluctuantes. Este segundo grupo, ¿quiénes son engañados? Los niños. Tercer grupo, segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3, verso 17. Los que no están vigilando. Tienen el Espíritu Santo. No son niños, conocen la palabra, pero no están vigilantes de lo que está sucediendo. Están afanados. Es que no puedo llegar a la iglesia, pastor. Es que ni tiempo me queda. Está tan bendecido que ya no pueden venir a la iglesia. Y de esos hay varios aquí en la iglesia. Y en toda la iglesia creo que hay. Tienen mucha bendición que les estorba. Como que hay que orar, quítaselas, Señor, quítaselas. Remueve todo obstáculo, Padre, en el nombre de Jesús. Hay gente que deja a un lado la palabra, el congregarse, deja de un lado la comunión con Dios, la adoración, los tiempos de quietud, por diferentes estorbos, por diferentes circunstancias. Y entonces gradualmente van cayendo, van retrocediendo. De repente se dan cuenta que hubo un tiempo en que estaban enamorados de Jesús. Les emocionaba venir a la iglesia, estar en comunión con los hermanos. Hoy ya no. Hoy la guapachosa es la que se oye en la casa. Uy, todo el día. Sí, ya me contaron, hermana. Sí, hermano, también ya me contaron.
Ya no hay coro, ya no hay alabanza. No, hoy el mundo está en la casa. Novelas, música mundana, malas palabras, porque no se está vigilando en mantener la condición espiritual. Segunda de Pedro 3:17. Así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Hay algunos que han caído de su firmeza. Hay algunos que andaban volando bonito en el CCF, pero ahorita andan con las alas agachadas. Hay algunos que andaban pero así como que he encontrado el primer amor y que Jesús y la palabra y las promesas y yo sé que Dios no me ha dejado, pero ahorita andan volando por otros lados. Cayeron de su firmeza. Y si usted es uno de ellos, reciba eso como una amonestación para levantarse, porque los que esperan en Jehová levantan las alas como las águilas. El siguiente grupo, hermano, puede ser que tengan el espíritu, puede ser que no sean inmaduros, pero han caído en la carnalidad. Segunda de Pedro 2:18. Dice que van a haber maestros, van a haber personas que hablando palabras infladas y vanas van a seducir con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, mire, este está hablando de un grupo de personas que sí tenían el espíritu. Está hablando de personas que conocen la palabra. Está hablando de personas que por causa de su carnalidad se sintieron inclinadas hacia lo terrenal, lo material, lo vano, lo del mundo. Su concupiscencia los atrajo más que la presencia de Dios. Y entonces gradualmente fueron cediendo a sus deseos. Esto representa un grupo más. Representa personas que no han entendido que hay que hacer morir lo terrenal, que hay que hacer morir la carne. Porque al final, hermanos, este es el principio espiritual. O matamos la carne o la carne nos mata a nosotros. Le voy a dar un consejo. Hable un día de esto frente al espejo con usted mismo. Y dígase: carne, no podemos seguir así. Póngase serio, hermano. Así, de tú a tú. Dígale: no cabemos los dos en este mundo. O tú o yo. Se supone que está hablando el Espíritu Santo. ¿Alguien me está oyendo? El Espíritu, está hablando el Espíritu, ¿verdad? Fortalecido con el Espíritu Santo. Entonces, háblele serio. Aquí solamente hay lugar para uno de los dos. Porque esa es la realidad en lo espiritual, hermano. Si usted hace morir la carne, y Pablo lo dice literalmente, que si nosotros por el Espíritu hacemos morir la carne, vamos a vivir. Pero si vivimos según la carne, vamos a morir. Sencillo, ahí está, el apóstol Pablo lo escribió, solo que él lo hace más profundo y más conflictivo y más difícil porque él es apóstol. Yo lo hago más fácil. Mate la carne o la carne lo va a matar a usted. Y algunos la carne ya los está matando. Y no me refiero a dolores de rodilla, no me refiero al ácido úrico que se le ha acumulado, no. Me refiero a que su carnalidad lo ha apartado de la comunión con Dios, lo ha enfriado. Y a usted le da igual que pasen 3 semanas, 4 semanas sin venir a la iglesia. A usted le da igual pasar oyendo música del mundo que oír coritos, porque la carnalidad lo está matando. Y el problema es que llega un punto donde ya no hay retroceso. Así que como yo no soy predicador de mensajes así de motivación y que las bendiciones en la mano derecha y que el 2019 ya va a haber, él le va su pedrada. Agárresela si es para usted, porque yo lo más que puedo hacer es esconder la mano. Entonces el siguiente grupo son esos, los carnales. Dice que van a ser seducidos. Analice usted su vida. Lo están seduciendo sus amigos, lo están seduciendo sus compañeros de trabajo. ¿Quién lo está seduciendo? Porque el que ya fue seducido por el Señor, ya no hay quien lo seduzca, hermano. El que ya está enamorado del Señor ya no se enamora de nadie más. El que ama al Señor ya no ama al mundo. Pero el que se desenamora del Señor anda buscando enamorados.
Entonces aquí vea la palabra que se ocupa. Dice que con palabras infladas van a seducir con concupiscencias de la carne. Clarito lo dice la palabra. ¿Quiénes van a ser engañados? Los carnales. Los que no están enfocados en lo espiritual. Están enfocados en la vida, en la divierta. Estoy joven, quiero aquí, quiero allá. Tenga todo lo que quiera, pero al final sepa, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés a los jóvenes, al final Dios te va a juzgar. Haz todo lo que te venga a la mano, deleítate en tus ojos, en los deseos de tu corazón, pero al final sabe que Dios te va a juzgar. Entonces ese es el siguiente grupo. Son los pecadores, o los que se detienen en el pecado. Santiago capítulo 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces tenemos aquí el primer grupo, hermanos, son los que no tienen el Espíritu Santo. El segundo grupo son los inmaduros, son los niños. El tercer grupo son los que no están vigilando. El cuarto grupo son los creyentes carnales, que andan con su concupiscencia, que andan todavía valorando las vanidades del mundo, que andan enfocados en lo terrenal, en lo material, en lo temporal, en la gloria de este mundo. El quinto grupo son los codiciosos. Si alguien puede ser fácilmente engañado, es aquel que vive en codicia. Judas capítulo 1 verso 11. Judas está hablando no al mundo, Judas está hablando a los creyentes y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí se menciona el error de Balaam, usar su llamado, usar su don para poder lucrarse, para poder beneficiarse. Balaam fue llamado por el rey Balac para maldecir a Israel y le ofreció dones, talentos, riquezas. Y Balaam se fue porque quería conseguir dinero. Muchos pastores, representados en los 400 profetas que profetizaban victoria, bendición, éxito, han caído en el error de Balaam, de usar sus dones para lucrarse. Claro lo dice la palabra, se lanzaron por lucro. Entonces el quinto grupo son los codiciosos. Van a ser engañados. Por su amor al dinero van a ser engañados. Por la codicia, por su interés de lo material, van a ser engañados. Y el sexto grupo, hermano, de las personas que pueden ser engañadas son los soberbios. Abdías capítulo 1 verso 3. Es interesante para mí darme cuenta que la palabra de Dios nos habla acerca de la mentira, del error, del engaño. Nos habla claramente acerca de una operación demoníaca trayendo engaño. Al diablo se le coloca como padre de mentira, un mentiroso. Siempre que habla mentira. Y esto debe de ser tomado por nosotros como pueblo de Dios como advertencias para saber cómo conducirnos. Y al saber que hay varios grupos que van a ser engañados, al ver que hay varios grupos que pueden ser engañados, nuestra responsabilidad es no formar parte de esos grupos. Abdías capítulo 1 verso 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Escuché a un pastor decir: el diablo fue el primer orgulloso que se levantó, se rebeló en contra de Dios. Y si el diablo puede engañar a otros, es a otros que sean orgullosos como él. Porque el orgulloso no respeta autoridad. El orgulloso no se somete. El orgulloso se cree independiente, se cree elevado, se cree sabio. Y mientras más elevado o más sabio se cree,
es más fácil que sea engañado por el enemigo, porque estamos hablando de algo espiritual. Así que, iglesia, podemos concluir esta mañana. Estamos en un conflicto espiritual donde hay una operación demoníaca enfocada en el área del engaño, de la mentira, del error. Pero nosotros como iglesia tenemos dos recursos. Tenemos la palabra escrita y tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu nos guía. El Espíritu va dándonos la revelación y el entendimiento. Pero resta que nosotros con diligencia podamos esforzarnos para salir, para apartarnos de esa etapa de infancia y crecer en el conocimiento de la palabra. Es nuestra responsabilidad estar velando, estar vigilantes. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué peligros hay? Pero también es nuestra responsabilidad renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a toda carnalidad. Renunciar a todo aquello que nos puede apartar de Dios o nos está apartando de Dios. Pero también es nuestra responsabilidad tomar la actitud correcta con respecto a lo material, al dinero, y no caer en la codicia, no caer en el deseo de enriquecernos, ni amar al dinero, porque la palabra dice que raíz de todos los males es amor al dinero. Y finalmente, tener cuidado, hermano, de caminar con soberbia, con orgullo, con arrogancia. Y este quizás es uno de los más difíciles, porque uno puede justificarse del por qué actúa de cierta manera y está actuando con soberbia, está actuando con orgullo, y el diablo encuentra a alguien a quien manipular, a quien engañar y a quien desviar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero